Es una bendición estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Y como había mencionado la semana pasada, hoy vamos a concluir esta serie del estudio de la primera carta o la primera epístola del apóstol Pedro, que le titulamos Una carta con palabras de esperanza. Y el mensaje final que vamos a abordar se titula Resistiendo al enemigo con la ayuda de Dios. Y el apóstol Pedro, para finalizar su carta, va a abordar varias cuestiones de la vida práctica de los creyentes. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos de notar, que debemos de tener bien presente, y es que la vida cristiana no es una vida meramente teórica, es una vida que combina de manera igual la teoría y la práctica. Las dos son bien importantes. Yo necesito conocer a Dios, necesito conocer su plan, necesito conocer sus mandamientos, necesito conocer su voluntad y lo tengo que aplicar, lo tengo que vivir. No es nada más para que yo tenga aquí el conocimiento almacenado. El conocimiento almacenado en sí mismo no tiene gran valor. Hay una anécdota de Henry Ford, el fundador de la compañía Ford. En una ocasión, él estaba en la calle y ve a un montón de personas alrededor de algo, ¿no? Un cúmulo de personas alrededor de algo, y se acerca, va con un asistente y pues empieza a ver, y es un señor que está sentado en una especie de plataforma, y el reto es que le hagan una pregunta que él no pueda contestar. Y bueno, le hacen un montón de preguntas, a todas le dan respuesta, y todos están aplaudiéndole, y Henry Ford está pues sin moverse, y su asistente le pregunta: ¿por qué tiene esa actitud? Es que ese hombre para mí no vale nada. Y dice: ¿cómo que no vale nada? Pues si es como una enciclopedia andante. Pues sí, pero yo tengo una enciclopedia en mi casa. El conocimiento sin aplicación no tiene valor. Entonces la vida práctica es bien importante. Es bien importante que lo que yo sé del Señor lo aplique en mi vida diaria. Y a lo largo de la epístola se nos han planteado varias cuestiones del día a día, pero en este mensaje final que va a proporcionar el apóstol Pedro, se va a hacer énfasis en aspectos del carácter en los que nosotros debemos de ser vigilantes. Y acompáñeme por favor a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro toca la necesidad que tiene todo cristiano
de tener un corazón sumiso a las autoridades establecidas por el Señor. Y en este texto se refiere específicamente a las autoridades de la iglesia, pero se extiende a todas las autoridades. Y hay una cosa más que encontramos en estos versículos que acabamos de leer, y es que Pedro se dirige específicamente a los jóvenes. Y hay una razón para esto. ¿En qué consiste esta razón o cuál es esta razón? Bueno, la razón es que hay ciertos años dentro de la duración de la juventud en la que los muchachos tienden a creer que lo saben todo y que lo pueden todo. Y por esa actitud que tienen la tendencia a ver a la autoridad como una institución anticuada que no tiene todas las respuestas. Con el paso del tiempo, al adquirir experiencia, pues uno se va dando cuenta de que no lo sabe todo y que no lo podemos todo, pero lamentablemente hay personas que nunca salen de esa etapa mental de la juventud y ya a una edad avanzada siguen creyendo que lo conocen todo, que lo saben todo y que lo pueden resolver todos ellos mismos. Y bueno, es por eso que este mensaje que está dirigido específicamente a los jóvenes, en este momento, en nuestro tiempo, se extiende a prácticamente todas las edades. ¿Sabe que esa es una cosa lamentable de las últimas generaciones, no nada más mi generación, sino generaciones atrás? Somos muy distintos al mundo en el que se vivía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque en el tiempo antiguo, en el tiempo bíblico, toda persona pensaba, relacionaba a anciano con sabiduría. Es de una edad avanzada, es una persona sabia. Eso es lo que venía inmediatamente a la mente de las personas. Tristemente hoy no es el caso. Estaba hojeando nada más un artículo que me apareció por ahí, diciendo que la generación actual, que está entre los 50 y 60, son un problema, porque ¿ha oído el término chavorruco? Ok, ese se aplica para los que son más jóvenes, ¿no? Que están entre los 30 y 40, que se quieren comportar como adolescentes. Pero en este artículo se manejaba esta cuestión de que los que están entre los 60, 50, 60 y algunos en los 70, como que no se ubican en el tiempo en el que están viviendo y quieren vivir como si fueran jóvenes también. No implica esto que dejen de hacer ejercicio. Eso es muy bueno, sígalo haciendo. Si está en esta edad, cuide su cuerpo. Eso no es exclusivo de los jóvenes, de los que están en una edad joven. No, cuide su cuerpo todo lo que pueda. Se refieren a cuestiones intelectuales y de actitud. Aquí se mencionaba que hay muchas personas en este rango de edad que reaccionan y manifiestan una madurez de alguien de 20, y bueno, es que en los 20 todavía se está aprendiendo, ¿no? Alguien de 50, 60, 70 años ya no puede estar pensando ni reaccionando como alguien que está en los 20 y apenas está empezando a vivir. Es un problema de nuestra generación que todo mundo sobrevalora la juventud. La juventud es preciosa, sí, pero no es algo para degradar la madurez
y la vejez. La madurez tiene mucho valor y lo podríamos explicar bíblicamente, y la vejez más. Yo platico en el grupo de jóvenes que Dios usó ciertamente a muchos jóvenes, pero no debemos de ignorar un caso. Utilizó predominantemente a hombres y mujeres ya maduros y a muchos ancianos. ¿Por qué? Porque son más sabios, tienen más experiencia, deben de conocer más al Señor. Entonces esto es algo que debemos de tomar, ¿no? Y decir, bueno, es que no tiene nada de malo mi edad. Si estoy ya en las etapas más avanzadas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tiene mucho valor la etapa en la que estoy viviendo, y me debo de comportar con la madurez que describen las Escrituras para estas etapas. El opuesto a la actitud de orgullo que tiende a manifestarse en la juventud es la humildad. Y el apóstol Pedro nos menciona que en el versículo 5 que leímos, que nos debemos de revestir de humildad, de tal modo que sea visible a las personas. El ser humilde no es algo que la gente ve únicamente porque yo lo diga. Se ve a través de mis actos, se ve a través de cómo me desenvuelvo yo a lo largo de mi día cotidiano. Y en la parte final del versículo 5 que leímos, Pedro cita Proverbios capítulo 3, versículo 34, y ahí se nos advierte en este pasaje del Antiguo Testamento que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una promesa del Señor de dar gracia a todos sus hijos que tienen un corazón humilde. Pero también es una advertencia señalando que el Señor, ¿qué hace con los soberbios? Los resiste. El orgullo y la soberbia son dos pecados que Dios abomina, y este rechazo por parte de Dios hacia el orgullo y la soberbia es muy peculiar. Dios odia todo el pecado. Él no tolera ni un pecado. Odia la mentira, aunque uno puede decir, ay, pues es que ese es un pecado tranquilo, no es un pecado menor. No hay pecados menores. Todos tienen llevan a la misma sentencia, que es la muerte. Todos se separan de Dios. Pero hay ciertos pecados que despiertan de una manera distinta el enojo y la ira de Dios. El orgullo y la soberbia son probablemente el que lo despierta más, el pecado que más le molesta a Dios. ¿Por qué? Porque este pecado del orgullo y la soberbia es el pecado, el primer pecado que se manifestó en el primer rebelde. Y acompáñame a ver cómo se manifestó esto en el primer rebelde. Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué nos deja ver este pasaje del profeta Isaías? Que el orgullo y la soberbia son el núcleo de la rebelión de Satanás. Son la parte fundamental y esencial del pecado de Satanás. ¿Qué hizo el gran rebelde? Intentó levantarse en contra de Dios Todopoderoso, su Creador, creyendo de alguna manera, no sabemos ni entendemos cómo fue así, que podía sentarse en el trono de su Creador, quien era su autoridad. Los resultados del gran rebelde fueron catastróficos. Vaya al versículo 15, ahí en Isaías 14, donde estábamos. Dice: mas tú derribado eres hasta el Seón, a los lados del abismo. Pero decimos, bueno, ¿cómo fue que Satanás, viendo a Dios, porque no había un ser celestial más cercano a la presencia, al trono de Dios que él, viendo la gloria y la majestad y el poder manifestado de Dios, se atrevió a rebelarse y creer que le podía hacer algo. Pero pasó, y no se sorprenda, porque la humanidad ha caído en ese mismo pecado muchísimas veces. Y hay veces que nosotros andamos ahí también tambaleándole con estos pecados. Ahorita vamos a ver un ejemplo de nuestra vida cotidiana en el que se manifiesta que a veces tenemos un orgullo y soberbia. Esta ha sido una de las grandes tentaciones que el enemigo ha puesto delante de los hijos de Adán a lo largo de los milenios. ¿Y qué cree? Los hijos de Adán han caído en múltiples e innumerables ocasiones. El primero en caer fue Adán, el padre de todos. Pero hay un ejemplo más reciente. Y en este ejemplo podemos ver el eco del pecado del gran rebelde, del pecado de Satanás. Acompáñenme a Hechos capítulo 12, versículo 20. Hechos capítulo 12, versículo 20 dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Le explico la situación que se está desarrollando aquí. Tiro y Sidón, estas dos ciudades, dependían de los granos de los campos de Galilea para sobrevivir. Galilea era la región agrícola que se encargaba de abastecer varias áreas, entre ellas a estas ciudades. Y bueno, Galilea es parte del territorio gobernado por Herodes. Y pues tienen un desacuerdo por ahí que hace enojar a Herodes y les dice: ¿saben qué? Pues ya no les vamos a vender grano y arréglensela.
como puedan. Y bueno, esto puso a la población de estas dos ciudades en un severo riesgo. ¿Riesgo de qué? De pasar hambre y de morir varios por inanición. Entonces, mire, la Biblia tiene mensajes bien profundos, pero también nos deja ver la naturaleza humana y el operar humano de una manera tan clara y específica, porque aquí podemos ver cómo la Biblia describe la corrupción de la humanidad milenial, porque esto sucedió hace ya casi 2 milenios, porque aquí se nos describe y se nos deja ver que el dinero le abrió la puerta a los políticos y a los habitantes de estas dos ciudades. ¿Qué tuvieron que hacer con el camarero de Herodes? Sobornarlo. Así ha funcionado la humanidad desde el primer siglo antes de Cristo, y después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, y si se pone a revisar en el pasado, es igual. Pero vamos a regresar a nuestro tema. Hay una fiesta de todo el imperio en honor a Claudio César. Herodes la celebra también. Y en esta fiesta llegan los embajadores, digámoslo así, los representantes de estas dos ciudades que ya sobornaron al camarero de Herodes, y una vez que el camarero de Herodes ya lo convenció, porque él hizo ahí su labor, Herodes en esta fiesta decide que va a quitar este castigo que les estaba imponiendo a las ciudades de Tiro y de Sidón. Y cuando la comitiva de estas dos ciudades escuchan que Herodes retira el castigo y que nuevamente les van a vender grano desde Galilea, empiezan a dar gritos de júbilo diciendo voz de Dios y no de hombre. Aquí hay una cosa que nosotros debemos de saber. Herodes tenía una formación religiosa en el judaísmo. Él fue instruido en el judaísmo y conocía bien al Dios de Israel, y sabía, por lo tanto, que este tipo de alabanzas solamente le pertenecen a Dios. Pero se le hizo fácil, le gustó recibir esta alabanza. ¿Qué debió de haber hecho? Y él sabía que lo tenía que haber hecho. Él no puede controlar, como nadie puede controlar lo que otras personas dicen. Las cosas que le salen de su boca, ellos las determinan, ¿no? Pero él, como autoridad, sí podía ponerles un alto. No podía detener la primera ocasión en la que ellos dijeron voz de Dios y no de hombre. Allí él debió de haberles dicho: hey, yo no soy Dios, no digan eso, denme las gracias si quieren de otra manera, pero no me llamen Dios. Pero no hizo eso Herodes, y se puso a la par en su mente del Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo Dios? Envía a un ángel inmediatamente que le da una enfermedad en los intestinos, probablemente, y la historia cuenta que en sus días últimos de agonía, en sus momentos últimos de agonía, le revienta el abdomen, salen los intestinos, y en los intestinos ya hay gusanos que están ahí alimentándose de los intestinos de Herodes. Dios no dejó esa descripción de su castigo nada más porque sí. Ya lo hemos platicado y comentado en varias ocasiones. Cada detalle de la Escritura importa. ¿Por qué Dios nos dejó este detalle? Para mostrarnos la severidad del castigo que Él
envió en parte, pero no es la parte principal, porque si usted ve esta manera en la que Herodes es herido, trae a la memoria algo que dice Isaías capítulo 14, versículo 19. Regrésese porque sí me interesa que lea este mensaje. Se está hablando en Isaías 14 de la primer gran rebelión y lo que le pasa al primer gran rebelde. Y vea lo que dice Isaías 14, 19. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Ve que hay una similitud. Aquí se está describiendo a un cuerpo que queda putrefacto, cómo quedó el cuerpo de Herodes al momento en el que su alma deja el cuerpo, en una situación similar. El caer en el pecado del gran rebelde, el caer en la soberbia y en el orgullo, siempre trae resultados similares a los que vinieron sobre Satanás. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Es un pecado muy peligroso. Posteriormente, vamos a regresar a 1 de Pedro 5. El apóstol Pedro nos da dos indicaciones. La primera la encontramos en el versículo 6. Y dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos señala cuál es la conducta opuesta al orgullo y la soberbia, que como ya mencionamos, es el ser humildes. Y aquí se agregan detalles. Se nos señala que nos debemos de poner bajo la protección de la mano de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios si nosotros somos humildes y nos ponemos bajo el cuidado de su mano? En su tiempo, Él se encargará de hacer su obra con nosotros y colocarnos en nuestro lugar. Y mire, uno de los mejores ejemplos bíblicos de esto es la etapa inicial de la vida de David. Porque vamos a recordar algo. David fue ungido por Samuel. Y el mensaje de Samuel cuando llega a la casa de Isaí y manda llamar a David y lo unge es muy claro. Todos los que estuvieron en ese evento, incluyendo obviamente David, entienden que Dios está diciendo a través de su profeta, que es la máxima autoridad espiritual en ese momento en Israel, que el Señor ha determinado que David va a ser el rey sobre todo Israel. Entonces esa es una primera situación. David fue ungido directamente por Samuel. Venció a Goliat, aquel que intimidó al mismo Saúl y al que Saúl no quiso enfrentar. David lo derrota y le quita la vida. David era esposo de una hija de Saúl. Además, contaba con el apoyo de Jonatán, el heredero al trono de la línea de Saúl. Y Jonatán ya había reconocido que la voluntad de Dios era que David fuese rey sobre Israel, no él. Y además de esto,
David contaba con la simpatía de una parte del ejército y de prácticamente toda la nación. Y a pesar de esta situación, a pesar de tener todo esto, jamás se rebeló contra Saúl. Y Saúl intentó matarlo. Si David hubiera querido, hubiera podido iniciar una guerra civil contra Saúl, probablemente, porque iba a contar con todo el apoyo de la tribu de Judá, y la tribu de Judá es la más numerosa, y los números son bien importantes en las guerras. Entonces, si David hubiera querido, hubiera podido iniciar una rebelión. Sí lo hubiera podido hacer, pero ¿qué hizo? Fue humilde y se puso bajo la mano ¿de quién? De Dios, justo como nos menciona el apóstol Pedro. Tuvo 2 ocasiones en las que pudo haber tomado él con su mano la vida de Saúl. No lo hizo. ¿Por qué? Porque fue humilde y se puso bajo la mano de Dios. ¿Y qué decía? No voy a ser yo el que haga la obra. Dios fue el que dijo que yo iba a ser rey. Dios me va a poner ahí. ¿Se acuerda qué hizo David con aquel que remató a Saúl? ¿Se acuerda? Lo ordenó ejecutar. Le dijo, ¿cómo te atreviste a extender tu mano en contra del ungido de Jehová? Y es ese tipo de actitud que el Señor quiere y espera de nosotros. ¿A cuántos el Señor les ha dado una promesa que no se ha cumplido? Levante su mano. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Tener la actitud de David y esperar a que sea Dios el que conteste la promesa. Va a haber ocasiones en las que por nuestra mente puede pasar, si hago esto se va a cumplir. Va a haber ocasiones en las que parece que nosotros podemos aportar para que se cumpla la promesa hecha por Dios, pero no funciona así. Si Dios lo prometió, Él es el que se encarga de cumplir. Nosotros solamente tenemos que ser guiados por Él. ¿Quién guió a David en todo este periodo de tiempo? Dios. Porque David estaba huyendo, pero llevaba a un sacerdote, al sacerdote Abiatar. Y cuando él tenía una comunión con Dios, pero había ocasiones en las que decía, es que no quiero equivocarme. Y le decía a Abiatar, oye, tráete el Umín y el Tumín y vamos a consultar a Dios y que Él nos diga qué hacer. En ese tiempo en el que usted se va a someter a la mano de Dios, si de verdad se somete, Él le va a guiar y le va a mostrar por dónde ir. Y en su momento va a colocarle en el lugar en el que usted debe de estar. Pero es bien importante que entendamos esto. Él es el que hace la obra, no nosotros. Vamos al versículo 7 porque ahí hay otra cosa bien importante a resaltar y a aprender. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este punto es bien importante e interesante dentro del pasaje. ¿Qué se nos dice aquí? Que todo creyente debe de poner su ansiedad sobre el Señor, porque ¿quién es el que tiene cuidado de nosotros? Él, en todas nuestras áreas, no nada más en todas nuestras áreas, Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y este versículo pareciera ser un eco de la enseñanza que
varios años atrás el apóstol Pedro escuchó directamente de Jesús cuando él estaba pronunciando el Sermón del Monte, porque acuérdese que en el Sermón del Monte hay una sección específica en la que Dios habla sobre el afán y la ansiedad. Pero eso no es lo más interesante de este versículo que acabamos de leer. Lo interesante, lo que es sumamente interesante, es el lugar donde Pedro coloca esta enseñanza, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una mente maravillosa y siempre supo lo que estaba haciendo en la Escritura. Y aquí lo podemos ver. No es casualidad que Pedro colocó esta enseñanza de Jesús aquí, justo en esta parte de la carta del apóstol Pedro, porque ¿cuál es el tema que hemos venido desarrollando? El orgullo y su contraparte, que es la humildad. Y al colocarse esta instrucción en esta porción de la carta, el Espíritu Santo nos deja ver que el no confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros, dejando nuestro afán y nuestra ansiedad en sus manos para que Él tome el control, es una actitud de orgullo y de soberbia. Por eso le dije que no estamos tan lejos como a veces creemos de estos pecados. Si yo no puedo descansar en Dios y no puedo entregarle mi afán y mi ansiedad, si no puedo depositar mis cargas sobre Él, estoy manifestando que no tengo una actitud humilde. Por el contrario, tengo una actitud orgullosa, porque estoy diciendo, pues es que Dios dijo esto, pero pues voy a ver qué hago, ¿no? Él está diciendo esto, pero yo tengo que hacer algo por aquí, me tengo que mover así y así. Esa es una actitud de orgullo. No estoy dándole la honra a Dios que a Él le corresponde. ¿En cuántas ocasiones en la Escritura Él nos dice, no te preocupes, yo tengo cuidado de ti? En muchísimas, son muchísimos los pasajes en los que Dios se refiere así, en los que Dios habla así. Esos pasajes deberían de darnos paz. No significa que no tenga de vez en cuando una sensación de, híjole, no sé qué voy a hacer. Eso es válido, que le venga un pensamiento en el que diga, pues no veo cómo, pero inmediatamente que viene ese pensamiento, ¿cuál debe de ser mi respuesta? Pero Dios dijo que Él tiene cuidado de mí, y me relajo y lo suelto y sigo mi día normal. Pero si esa no es mi respuesta, lo que estoy diciendo es, bueno, Dios dijo esto, pero yo tengo que enfrentar los problemas. Yo voy a lanzarme en contra de las olas y en contra de la tempestad y de la tormenta, y con mi fuerza pues algo va a salir. Si hacemos eso, estamos cayendo en orgullo y en soberbia. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dios nos deja ver esto para que corrijamos si estamos cometiendo este error. ¿Un cristiano debe de perder el sueño por sus problemas? No. Uno de mis pasajes favoritos de la Escritura es el Salmo 4:8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién escribe ese salmo? David. ¿En qué momento? En el momento en el que Saúl anda tras de él. David es un gran ejemplo en muchas áreas. Tiene sus detalles en donde no es ejemplo, pero hay unas en las que es un gran ejemplo. Nadie de nosotros hemos estado en una condición como la de David,
porque ¿a quién de aquí ha tenido precio sobre su cabeza? Recompensa para todo aquel que que lo entregue vivo o muerto a la autoridad. Nadie, ¿verdad? David estaba en esa situación. Había no se menciona en la Biblia, pero se da a entender que había una recompensa a aquel que diese información del paradero de David, probablemente una recompensa más grande si lo entregaban vivo o muerto. Y en esa condición, David escribe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pasó mucho tiempo David perseguido, con un precio sobre su cabeza. ¿Y qué nos deja ver este salmo de David? Que en todo ese tiempo, cuando llegaba la noche, dormía bien. ¿No quiere ser así? Tenga una actitud como la de David. Tenga un corazón como el de David. Vamos a avanzar. Vamos al versículo 8, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En estos versículos hay varias implicaciones. La primera es general para la iglesia, porque aquí a todos los miembros de la iglesia, es decir, a todos nosotros, se nos muestra la naturaleza de nuestro enemigo, la naturaleza del primer gran rebelde, y se nos deja ver que él actúa como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y esto es bien importante que yo lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver un documental sobre los leones ahí en la sabana africana, va a encontrar que ellos regularmente se abstienen de enfrentar a presas fuertes. Ellos no van a ir a menos de que estén sumamente desesperados. En una ocasión me tocó ver un documental en el que estaban desesperados porque no habían cazado en un buen tiempo, y se van sobre un búfalo sano en su mejor etapa física. ¿Y qué sucede? Fracasan. Los leones siempre están buscando a los débiles, a los heridos y a los enfermos. No se van con el búfalo sano porque saben que es una pérdida de energía y de tiempo. Saben que con aquellos que son débiles, que son pequeños, que están heridos o que están enfermos, tienen una mayor probabilidad de tener éxito. Y una vez que identifican a su presa que tenga alguna de estas características, inmediatamente se lanzan sobre ella, y como le menciono, generalmente tienen éxito. Y esto que nos deja ver a nosotros, tenemos que velar constantemente por nuestra condición espiritual, porque en el momento en el que el enemigo se da cuenta de que estamos en una condición débil, que estamos heridos,
o que hay una enfermedad en nuestro corazón, no en lo físico, en nuestro corazón, inmediatamente ataca. Acuérdese de las veces que ha cometido grandes errores y a poco no estaba en una condición vulnerable. ¿A poco no le dolía algo? ¿No estaba pasando por una aflicción particular que le estaba quitando fuerza espiritual? Es por eso que el apóstol Pedro allí nos dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos dice que debemos de ser sobrios y velar. Esto implica que estemos constantemente revisando nuestra condición, pero no se limita nada más a nosotros. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un ejército. Y en este tiempo, una de las cosas más importantes en el ejército era poder confiar en el que tienes al lado. Ejércitos como los griegos con sus falanges o los romanos en sus distintas formaciones enseñaban que debes de confiar en tu compañero que está a los lados, en que él te defiende porque ellos confían en que tú los estás defendiendo a ellos. Y cuando uno era lastimado, ¿qué hace el otro? Salía a su defensa. Así debemos de ser entre nosotros. Estamos para ayudarnos, estamos para animarnos. Y si ve a alguno de nuestros hermanos ahí desanimado, porque se nota fácilmente, ¿o no? Cuando alguien viene, hay quienes lo intentan esconder, pero cuando uno se relaciona ya con los hermanos y los conoce, rápido se da uno cuenta de que hay algo mal por ahí. Hay que llegar a animarlos, a apoyarnos, a darles palabras de aliento, porque no queremos que ellos sean presa fácil del enemigo. O usted, si quiere si quiere, eso no es un buen miembro del ejército de la iglesia, porque acuérdese lo que le digo, o sea, estamos para ayudarnos, estamos para defendernos entre nosotros. Bueno, esta es la implicación general que encontramos en el versículo 9, pero hay una implicación particular, algo que había sido dirigido específicamente para las iglesias de Asia, del norte de Asia Menor, que eran el destinatario de esta epístola, como lo vimos en el inicio de la serie. ¿Qué se les dice a ellos específicamente? Bueno, para entenderlo debemos de ubicarnos nuevamente en el contexto de la carta. La carta fue escrita en el 64 después de Cristo, después de que inicia la persecución de Nerón. Y habíamos platicado que hasta este momento las iglesias de Asia, del norte de Asia Menor, no han tenido una persecución tan extrema como en Roma o en las ciudades comerciales importantes que estaban en el sur. Pero eso no implicaba que no existía el riesgo, y por eso el apóstol Pedro les dice, tomen en cuenta que esto está pasando con sus hermanos y vean a sus hermanos como ejemplo. Y aunque esto estaba dirigido específicamente para los miembros de estas iglesias, también se dirige el día de hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque el cristianismo siempre está en un riesgo latente de persecución. No ha habido una etapa de la historia de la humanidad, desde el inicio del cristianismo hasta el día de hoy, en el que nuestra fe no haya sido perseguida en algún lugar del planeta. Aquí en nuestro país, en México, no estamos siendo perseguidos sistemáticamente hoy, pero ponga sus ojos en los países musulmanes de África y vea cómo le va a los cristianos ahí. ¿Cómo cree que le va a los cristianos en Irán? Bien, no les va
Bien, hay persecución, ¿cómo cree que le va? El otro día estaba viendo un anuncio que me apareció que China es la nación más cristiana de la tierra ahorita. Y yo decía, ay, de verdad. Sí hay mucho cristiano, pero mucha gente no sabe que la iglesia cristiana de China, bueno, hay una iglesia, es la que pongo entre comillas, hay una iglesia cristiana china que está de manera servil a las órdenes del gobierno. Sí hay verdaderos cristianos en China. ¿Cómo cree que les va? Increíblemente mal. Yo tuve amigos misioneros, o sea que fueron de misioneros a China y me contaban lo difícil que es evangelizar en China. No lo pueden hacer abiertamente, se les dan capacitaciones para darle seguimiento a aquellos que quieren escuchar el verdadero evangelio. Hasta da ternura. Uno me contaba que había uno que pues sí quería recibir, y lo que hacía era pues dejarle a escondidas, no voy a mencionar aquí cómo, pedacitos de capítulos de evangelio para que de un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, para que los recogiera y los pudiera leer en su casa. Eso no es libertad, ¿o sí? No, o sea, a la iglesia cristiana se le ha perseguido siempre y se le va a perseguir hasta que el Señor vuelva. Y por eso es que debemos de tener esto presente, ¿no? O sea, hoy gracias a Dios tenemos paz, pero la verdad es que nada nos garantiza que en un año estemos igual. El mundo en la política cambia así. De un año a otro hay cambios grandísimos. Entonces, no debemos de sentirnos cómodos, debemos de estar vigilantes y tomar como ejemplo a nuestros hermanos que ya han pasado por estas situaciones, y ejemplos hay muchísimos. Lea el libro de los mártires de John Fox. Hay otros libros sobre los mártires del cristianismo contemporáneo que se llama, hay 2 volúmenes que se titula Locos por Jesús. Y vea el montón de ejemplos que tenemos de hermanos nuestros que supieron enfrentar la persecución y salieron victoriosos. ¿Cómo se sale victorioso de la persecución? Algunos dirán, bueno, se escaparon del país. No, esa no es la manera común de salir victorioso de la persecución. Lo que nos deja ver la Escritura y la historia de la iglesia es que se sale victorioso cuando uno está dispuesto a dar la vida por el Señor y la da. No es fácil. Ahorita lo decimos muy, muy sencillo, ¿no? Porque no estamos en la situación, pero cuando ya uno está enfrente de esto, no es algo sencillo. Cuando la vida está de por medio y el verdugo está allí, la cosa cambia, pero tenemos un montón de ejemplos de quienes salieron victoriosos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros salgamos victoriosos. Y no nos deje el Señor nada más así con la instrucción. Nos dice cómo. Vamos al versículo 10 para terminar en Primera de Pedro 5. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que nos perfecciona? Dios. ¿Quién nos da la firmeza para enfrentar esta que es de las pruebas más grandes, la verdad, la persecución? ¿Quién nos da la firmeza para aguantar? Dígalo en voz alta. Dios es el que nos las da. ¿Quién nos fortalece para aguantar la prueba? Dios.
¿Y quién nos establece para aguantar la prueba? Dios. La manera en la que nosotros podemos hacerle frente a esto es lo que nos ha dicho Pedro: pónganse en manos de Dios. ¿Cómo cree que durmió Pablo en su última noche? Bien. ¿Cómo cree que murió Pedro en su última noche? Bien. ¿Cómo cree que mueren la mayoría de los mártires que han dado su vida por el Señor la noche anterior? Bien. ¿No tienen ansiedad? ¿Qué decía? ¿Qué dijeron ellos dos? Si usted lee la segunda carta de Pablo, la segunda carta de Pedro y la segunda carta de Pablo a Timoteo, va a encontrar que los dos dicen: yo sé que mi tiempo se acabó aquí, que ya me voy con el Señor, por eso les escribo. No están con ansiedad, están poniendo en orden las cosas porque saben que ellos ya se van. Y le aseguro que Pablo, mire, la tradición dice que cuando lo estaban escoltando para llevarlo al lugar donde lo ejecutaron, le andaba compartiendo a uno de los guardias que lo llevaban, y uno de los dos, porque llevaba a uno de cada lado, uno se convirtió. Él no llegó llore y llore y llore porque le iban a cortar la cabeza. Llegó compartiendo, diciendo: este es al último al que le puedo compartir, porque yo ya me voy y me voy a un buen lugar. Por eso no le aseguro que no pasó la noche ahí con los ojos abiertos y temblando y diciendo: híjole, se me acaba. No, aparte él ya había visto lo que había allá. Le decía: ya, rápido, vámonos rápido. ¿Cómo debe de ser nuestro caso? Igual. Pero ¿cómo se logra eso? Tomándonos de la mano del Señor y estando bajo su sombra y dejando el orgullo. No es orgulloso, o sea, esa es una llamada de atención que se nos da el día de hoy. ¿Pablo hubiera podido hacer esto solo? No. ¿Pedro hubiera podido hacer esto solo? No. Nadie de nosotros puede. Necesitamos tomarnos de la mano del Señor y confiar en Él. Déjese llevar por su poder. Es bien fácil, pero a la vez difícil. Pero dejarse llevar por Dios es como ¿se acuerda? De niño hizo barquitos de papel y los puso en corriente. ¿Qué hace el barco? Se deja llevar. ¿Quién tiene la fuerza? La corriente del río o de la fuente donde lo haya hecho. Pero a veces parece que somos barcos que nos queremos agarrar de la orilla y no dejamos que la fuente nos... ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que hacer? Soltar y dejar que Dios tome el control. Y Él lo toma y nos lleva ¿a dónde? A puerto seguro, siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que nos das hoy. Gracias por lo que nos has enseñado a lo largo de esta serie. Y gracias por la llamada de atención que nos das en esta noche en la que la cerramos, Señor, porque puede ser que sí haya orgullo en nosotros y soberbia y todavía creamos que podemos hacer algo para ayudarte, pero la verdad es que no. Lo único que hacemos es estorbarte a ti y perjudicarnos a nosotros. Y hoy nos estás diciendo: deja tu ansiedad y tu afán en mis manos. Suelta las cosas. Yo tengo el control y en mi tiempo y en mis formas voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Y nosotros
Señor, nos cuesta trabajo, porque la verdad nos cuesta mucho trabajo hacer esto. Pero te pedimos tu ayuda aquí también. También reconocemos, Señor, y queremos ser humildes, diciéndote, me cuesta trabajo, Señor. Ayúdame a soltar. Quiero hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que así sea y que podamos crecer, Señor, y poner esto en práctica. Que no se quede nada más en nuestra mente, sino que nos enfoquemos en este mensaje que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se me vaya todavía, hermano. La transmisión, si la pueden cortar, por favor.